Buenas noches. En algún año, hace aproximadamente 40 años, en cualquier día de febrero, jóvenes y niños estaban relajados porque estaban exactamente a la mitad de sus vacaciones, ¿no? Las vacaciones terminaban en el mes de abril y por esos días, con mucho calor, con el verano en punta en Ica, era normal esperar de que algún vecino, algún familiar, algún primo, tía, nos tocara la puerta de la casa y nos dijera: acá te traigo tu canasta de uvas. Sin nosotros haberlas comprado o haberlas encargado, parecía como una especie de deber de estas personas que tenían su chacra y que habían terminado de cosechar, traerte, regalarte, cederte los productos de su cosecha, ¿no? Y te regalaban unas canastas de caña donde arriba había uva y a veces abajo había mangos. Ese era por un lado. Por otro lado, la mancha, la collera de chicos, de jóvenes ya habían mapeado cuál era la próxima parra que iban a cosechar, ¿no? Estas parras que se sembraban, que estaban afuera en los jardines de las casas, ¿no? Entonces ellos ya más o menos sabían dónde iba a ser la próxima parra donde iban a pillar, ¿no? En la casa de tal ya está, en la casa de tal, de la familia tal, todavía falta. Y bueno, para algunos ya más audaces, pues ya también se fijaban esas parras que se sembraba en los jardines interiores de las casas, ¿no? Por supuesto que eran los vecinos, los vecinos de atrás, los vecinos del costado, donde uno estaba atento ya para robarles unos racimitos de uva. Así se vivía en los 80s en la ciudad de Ica. Buenas noches, Viviana. Buenas Buenas noches, don noches. Lucho. ¿Qué tal, Metal? Buenas noches. Buenas noches, Brujo. Buenas noches, Viviana. Buenas noches, Luis. Bueno, sí, y me acuerdo que en esas reuniones incluso participábamos nosotros mismos, o sea, planeando nuestro propio hurto, o sea, de la parra que teníamos en la puerta, o si no, de Así la es. parra Y que eran teníamos. muchas casas las que Claro, tenían la parra, ¿no? claro, por eso, entre nosotros, oh, ya, mi uva ya está pintona. Como no alcanzábamos, hacíamos patita de gallo. Y no solamente era la uva, sino el higo, el mango, ¿no? Así es. Eran las palomilladas, ¿no? O sea, sí, sí. Esa era la época de los 80, pues, ¿no? Viviana, ¿y tú en uno de esos febreros, de esos años, qué recuerdos te traen? Eh, ¿Nos puedes Mira, contar un poco cómo se vivían los febreros en los años sí, 80, en tu juventud? sí. Mira, comenzando el verano, la chacra comenzaba a recibir muchas visitas de amistades y familiares de mi abuelita, de mi abuelito, y me acuerdo que iban con sus canastas y mi abuelita las hacía pasear por la huerta. O sea, en ese momento tenía 3 hectáreas de puros frutales, de todas las frutas que te puedes imaginar, y 5 hectáreas de viñedos, con todas las variedades pisqueras, menos lobinas. Entonces, la gente se pasaba el día ahí recogiendo toda la fruta que le gustaba, acompañada de mi abuelita, y me acuerdo que era una algarabía para todos poder compartir los productos que daban en la chacra, ¿no? Que cortarlos y sin químicos son una delicia que no se encuentran así nomás, ¿no? Sí, sí O sea, las recuerdo visitas ya mucho. iban preparadas para Sí, traérsela. sí, ya era, mi abuelita siempre ha sido muy generosa. Eso es lo que más valoro de ella, mis recuerdos de su niñez, y ella era un placer para ella compartir sus cosas, sí, y la gente lo percibía así, y con toda la confianza del mundo iban, sí. Ya. ¿Y Viviana, tú pasabas estos veranos en la chacra o solamente eran los fines de semana? No, yo viví en la chacra hasta los 16 años, soy chacrera. Ah, ya. Bueno, Viviana, para los que, bueno, no creo que nadie sepa, pero igual recalco que ella a veces es de la hacienda Chinarro. Sí, Ajá. los Don Aquijes. Lucho, de los Aquijes, de la hacienda Chinarro, los Aquijes. Don Lucho, ¿y usted
si medimos cuántos mangos ha trepado en su juventud, podemos hacer dos torres gemelas. Creo que sí, creo que sí. Me ha gustado la apreciación que ustedes han dado de cómo vivían la vendimia en la ciudad, ¿no? Nosotros acá en el campo la vivimos en alguna similitud parecida, porque llegaba el mes de febrero, llegaba la vendimia, y escogías pues los racimos más grandes, los racimos más bonitos para llevarle al tío que vivía en la ciudad, a la madrina, al padrino, y presentarse en su puerta del tío con tremendos racimos de uva y los más exquisitos mangos. Era para ellos pues una tremenda felicidad, y para nosotros también verlos pues después de cuánto tiempo, ¿no? Entonces esa parte de la vendimia, de que ustedes vendimiaban la cosecha del vecino, nosotros también la veíamos acá, pero nosotros vendimiamos nuestra propia uva. ¿Nosotros qué hacíamos? Durante la juventud, pues la uva del abuelito, la uva de la mamá ya estaba lista, entonces los mejores racimitos por ahí caían para ir preparando una cachinita para febrero, pues, ¿no? Entonces eso no sabía ni el papá ni la mamá, que ya nosotros teníamos cachina antes que ellos. Estaba adelantando la cosecha. Y sí, metan. Sí, creo que una particularidad que Viviana y Luis nos hacen ver es de la amabilidad y de la forma tan intensa que tenía en estos tiempos la gente de la chacra, ¿no? Yo he pasado muy buenos momentos en Opucaje también, y luego por los Patijes también, pues, ¿no? No, por el Arenal, perdón, por el Arenal. Y siempre la historia es la misma, o sea, la gente tan amable, ¿no? Y tan, y lo bien que se sienten ellos de brindarte lo mejor, o sea, ellos no te regalan lo que les sobró, ellos van a la chacra con su canastita y escogen lo mejor, o sea, el manguito bonito, el higo, ¿no? O sea, llévate estos, o sea, los que están a punto de madurar abajo y los maduritos encima, o sea, eso es, creo, una particularidad de la gente de la chacra, la gente que ha vivido en el campo, ¿no? Y es sangre de los iqueños, ¿no? O sea, esa amabilidad es intensa en la gente del campo. Y la exportación que hacíamos nosotros de la uva, el mango, ¿no? Que en estas canastas de cañita, arreglando los mangos abajo, las uvas arriba, la terminamos de arreglar con papel periódico y la amarramos con pita, y se iba de frente al rollero, al señor de Luren, hacia Lima, ¿no? A Ormeño. Esa era nuestra encomienda de febrero, ¿no? Sí, para sí. para los familiares. Para los familiares de Lima. Bueno, esas son cositas que ese es ser el corazón iqueño, ¿no? Ese es parte del corazón iqueño. Sí. Don Lucho, ¿y cómo se vivía en casa los pre a la vendimia? ¿Qué recuerda usted de la familia, de sus padres? ¿Cómo preparaban antes de ir a cortar la vendimia? O sea, antes de llegar el día y irnos a las viñas, ¿no? A los viñedos. A vendimiar. No, efectivamente, una algarabía total, ¿no? Pero acá la diferencia es que nosotros preveíamos que los muchachos iban a llegar a cortar, el vecino iba a llegar a cortar, entonces lo que nosotros hacíamos era la guardianía de la uva. Entonces ibas por las tardes o por las noches a dar vueltas a tus uvas, a prepararte, que no falte nada, pues, ¿no? Y en estos tiempos, como tú dices, se mandaban a hacer las canastas de caña. O sea, ya te llegaba el mes de enero y ya tú estabas encargando que te hagan tus canastas de caña, porque no era fácil que las hagan. Eran unas cuantas personas que las hacían. Habían algunas personas en La Arenal, habían otras personas en Pariña Chico. Entonces era, oye, va a ir fulano y me va a ganar las canastas y yo las quiero más grandes y yo las quiero más pequeñas. Total, era una fiesta de por sí, la cosecha de la uva. Y aún, don Lucho, encontramos esos proveedores o familia de esos proveedores. Hay algunos que podemos ir digamos, a buscarlos a ellos. Sí, a los canasteros. ¿Aún existe? Todavía persiste, ¿no? Ahora las hacen más pequeñas con masita para los regalos. Ya no se cosecha en canastas como antaño, se cosecha en jabas, en nimieras, pero sí la hacen más pequeñas con las asas para hacer las encomiendas, los regalos, porque se ve mucho más bello, se ve mucho más bonito, más presentable darlo en una canastita
y dicho sea de paso que va siempre pues en la parte de baja con sus hojas de parra, sus mangos y encima sus uvas, es un detalle precioso. Y Viviana, dime, ¿y en el Chinarro cómo preparamos a la gente? Era, bueno, sabemos que ahorita también les íbamos a comentar a ver que si nos cuentan cómo es el arte del corte, pero ¿era gente selecta? ¿Era toda la familia? ¿Cómo era el tema del personal para alistarnos para la vendimia? Mira, mi papá comenzó a trabajar en la vendimia más o menos cuando tenía 19 años. Él empezó en la avenida Matías Manzanilla. Me dice que eran muy pocos expositores, unos 10 aproximadamente. Luego yo nací cuando él tenía 20 años y era chiquita, muy bebita, pero todavía tengo memoria. Y recuerdo que me asombraba ver el tránsito en la avenida de tanta gente y meterme dentro de un tonel. Mi papá hizo un tonel de 5.000 litros, lo cortó, lo decoró y lo hizo como un kiosco, o sea, para expender desde ahí su cachina, ¿no? Tengo muchos recuerdos de ese tonel y luego ya también estuve en el primer grupo de los 10 o 11 que fueron al campo ferial, porque inicialmente cuando los invitó el señor Alfredo Elías, tenían mucho miedo los productores de ir. Entonces, solo 10 o 11 se atrevieron y él estaba allí. Yo me acuerdo que cada año tenían que llevar sus guarangos para hacer sus bancas, sus ruedas para decorar, ponerle su caña de Guayaquil, sus esteras, terminaba la vendimia y desmontarlo. En cuanto al proceso, bueno, en esos años había personal estable en la chacra, unos 5 personas, entonces no había problemas para el proceso de vendimia, pero sí, ya en Chinarro no había bodega, sino la bodega en esos años quedaba en Comatrana, una bodega que tenía 2 lagares inmensos, muy bonitos, y yo recuerdo que era muy niña y iba a ver la pizza, ¿no? Entonces recuerdo cómo estos señores de blanco, cómo pisaban, o sea, una forma muy diferente a la actual, ¿no? Levantaban la uva, les llegaba más en el muslo, superando la rodilla, levantaban bastante la rodilla bien alta y le introducían el pie por el talón, primero el talón, ¿no? Y recuerdo mucho esa forma de pisar, ¿no? Que, bueno, actualmente ya no se ve. Sí, Ya, eso lo entonces vi desde ustedes, muy niña. ya, entonces ustedes, digamos, de Chinarro se iban Comatrana. hasta Comatrana. Sí, tenían un Y, y- camión y ahí llevaban la uva a procesar. Ahí quedaba la bodega, ahí tenían los alambiques con calentavino, todo. Un poco industrial para esas épocas porque tenían caldero, ¿no? No Es tenían cierto. prensa, tenían moledor en esa época, pero la pizza sí era muy artesanal. Artesanal. ya. Pero Viviana, pero ¿y la cosecha, o sea, el corte de la uva, quiénes participaban? En la cosecha de la uva, O sea, el corte, el eh, corte. La vendimia en sí. La claro, vendimia en sí, pues claro. sí, había 5 personas, colaboradores que trabajaban perennemente en la chacra y ellos mismos hacían la cosecha para la Ya, vendimia, ¿no? Pero claro. aparte para hacer pisco era antes o después de la vendimia, ¿no? Sino, pero para la vendimia se hacía se veía la fecha adecuada para tener los 3 primeros días, 4 primeros, uno se programaba cuánto se proyectaba vender, como no se estabilizaba ni nada, entonces tenía que hacerse de esa manera, ¿no? Don Lucho, y nos puede comentar en qué momento sabemos que tenemos que ya entrar al campo a vendimiar. Bueno, como dice Viviana, pues antiguamente no teníamos refractómetros, no teníamos algunas cosas a la mano que hoy podíamos tener, entonces todo era el ojo del buen cubero, e incluso la destilación también era ojo del buen cubero, y si venía alguien a rectificar, encontraba lo que quería, o sea, si tú le decías al destilador, sácame un pisco en 20 grados, en ese tiempo lo medían así, en 20, lo sacaban en 20, si querías en 22, en 22, y solamente mirando el tamaño de la burbuja y la rueda que le hacía a la burbuja, solamente en eso, ¿no? En el caso de la vendimia, pues iba el abuelo, se daba unas vueltas por los liños
veía el color, veía el sabor, probaba las uvas y ya estaba lista para la cosecha. Entonces agarraba y se buscaba toda la peonada, se buscaban pues 20 o 30 personas para que cosechen las uvas, ya estaban hechas las canastas y se nombraba de cabo a capitán. El cabo era el que iba al último y el capitán era el que iba en el primer liño y todo el resto eran soldados. Solamente el cabo era el que le daba todos los datos al capitán, que fulano está dejando uva, que fulano se está retrasando, y el capitán era el único que hablaba con el dueño. Él le decía, ya pues, el aguadillo, tenemos sed, y la gente gritaba, pues, tenemos sed, queremos el aguadillo, el otro año no van a dar las parras, y todos esos reclamos lo hacía de frente, pues, el capitán, ¿no? Tenían canciones, cantaban canciones alusivas a la vendimia, se recordaban anécdotas, porque ahí se venía pues todo el barrio, se reencontraba en la cosecha del abuelo, luego se iban a cosechar en otras bodegas, y se reencontraban con otros amigos, y era toda una algarabía, tremenda O sea, algarabía. era un tour que iban chacra por chacra. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, antes de tener bodega, mi abuelo fue pues trabajador, también el abuelo por parte de mi madre fue trabajador, él trabajó en las bodegas de don Quintín Zárate, trabajó en las bodegas de don Matías Grados, o sea, lo jalaban desde, imagínate, desde Sacta, por allá desde Sacta, De hasta el Santiaguillo. Arenal. Y él vivía en Yauca, hasta que Más al fondo. decidió comprar el terreno aquí en Los Aquijes y hacer al tiempo su propia bodega. Esa es por parte de mi abuelo, por parte de madre. Por parte de padre, pues nosotros venimos con el tema de destilación desde los años que llegaron acá los jesuitas. Acá en Los Aquijes, en el barrio de La Solano, todavía hay rastros de una bodega jesuita de un padre de apellido Morales. Y es ahí donde la familia Pisconte empieza como trabajador, como chancador de uva, como cortador de uva y luego como destiladores. Y de ahí se forma una buena casta de destiladores de la familia Pisconte. Y todos al ojo, don Luche. Todos al ojo. Sí, a esos tiempos todo era al ojo, todo era logímetro. Lo único que funcionaba en esos tiempos era el logímetro. Don Lucho dijo sobre este líquido que hablaba la gente cuando vendimiaba, que le exigía al patrón, digamos, bueno, el aguadillo. ¿y cómo es el aguadillo? El aguadillo era el pisco, pues te estaban pidiendo Ah, pisco, ya. pero yo le decía el aguadillo. El aguadillo para la sed. Entonces el aguadillo era de la cosecha anterior. El aguadillo tenía que ser de la cosecha anterior, bueno, ¿cómo se llama? Estaban enterrados, creo. Era su vitamina, si no, no avanzábamos. Antes de empezar. Así es, en un corte antes de empezar, y luego en la intermedia, y luego saliendo el liño, y luego empezando el otro liño, todo era una huasca, ellos para ellos era su un pretexto, era un pretexto. Y no se caía la parra. Dejaba un racimo de uva para que lo castiguen, y al castigarlo tenías que darle otro vaso de pisco. Bien castigadores algunos. Aquí se dejaban castigar. Hasta ahora siguen pidiendo después de el la aguadillo. cosecha piden su aguadillo, sí, eso no se pierde. Es una Yo tradición. tuve la oportunidad de ver esas celebraciones, pero mis abuelitos empezaron a producir en 1930 en la hacienda San Jerónimo, en Los Molinos, una hacienda jesuita, que bueno, he encontrado datos desde 1691, ¿no? Que el capitán Antonio Vargas lo donó para que se cree el colegio de Ica, San Luis Gonzaga. Entonces, los jesuitas tenían sus haciendas, las administraban en una forma militarizada. Por eso vemos los nombres de oficiales, generales, ¿no? Todo esto, ese rango. Y aún todavía persiste, ¿no? Yo lo siento como, no lo he visto, pero siento que como si lo hubiese vivido, porque yo cuando era niña, mi abuelita me contaba cómo la secuestraban, los trabajadores tenían que pagar el rescate, en las vendimias tenían que, ellos como dueños tenían que regalar los chanchos, las ovejitas para preparar los guisos, ¿no? Y lo acompañaban con menestras o legumbres que sacaban del mismo campo, porque los trabajadores, mi abuelita le decía compañeros, entre las parras o en las sequias,
podían sembrar los cultivos que ellos quisiesen, camote, yuca, payares, choclos, y Papaya. para su consumo, y si les gustaba, compartían con mis abuelitos algo, ¿no? Entonces todo esto lo usaban para cocinar justamente en la vendimia. Ya. O sea, ellos Contaba mi se abuelita. preparaban, también ellos tenían una preparación muy aparte digamos, del dueño de la chacra, el patrón, no sé. Ellos tenían también su ritual, aparte. Claro, o sea, mi abuelita les daba los animales y ellos mismos se preparaban, ¿no? Su comida. Ujú. Les daban Y, solamente las pailas, las ollas, ¿no? Pero sí, ya. había Viviana, y preparación. otra cosita, bueno, se cosechaba, ¿no? Se cosechaba todo, y siempre ha habido, no sé qué tan cierto era, eso es lo que quería que nos comentes, del rebusque. ¿Qué era el rebusque? ¿El rebusque era para ellos? ¿Existía el rebusque o era una forma de pillar lo que sobraba de la vendimia, Mira, de eso las sí parras, no ¿no? te puedo confirmar yo. La verdad que nunca he visto eso. No sé por qué. O sea, lo que yo recuerdo en la chacra se cosecha toda la uva, excepto si hay algún racimo dañado, se descarta y no, nunca he visto que haya entrado gente a rebusque. En las pecanas sí. En las pecanas sí, eso es frecuente, ¿no? Pero la verdad te mentiría si te dijese que he visto rebusque en uvas. Las Tal vez porque vendimias. sea una hectárea, una pequeña parcela que tengo, no es muy representativa actualmente. Ya. ¿Y qué uvas cosechaban, don Lucho? ¿Qué uvas son las que en ese tiempo usted se acuerda que tenían, ¿no? La más común No, es a nivel de todos, pues, ¿no? O sea, la, la más común de lo que había antiguamente solamente era la quebranta y la Italia. Y por ahí unas que otras parras de Italia rosada que no son consideradas dentro de la gama de pisqueras, pero esas son las únicas uvas que había, ¿no? Luego han venido pues la moscatel, luego se ha conocido ya la torontel que abundaba en la zona de Ocucaje, al parecer por parte de la bodega para sus vinos. Eso ha venido difundiéndose mucho, mucho tiempo después, ¿no? Pero lo básico que había en las chacras, al ¿Quién? menos acá te hablo de los Aquijes, Santiago, Pueblo Nuevo, Tata y Pachacute, era y, Quebranta, Italia, Italia. porque no eras productor si no tenías tu uva Italia, Esa era el esa era tapadito. la- y qué elementos veíamos, don Lucho, que iba a ser una buena producción, por supuesto mucho antes, ¿no? O sea, mucho antes de, como usted dice, pues, se daban una vuelta, ya miran de que el producto estaba listo y daban la partida. Como, digamos, desde noviembre, diciembre, ¿cómo veíamos que era una buena cosecha o que esta cosecha iba a fallar un poco? ¿Qué No, elementos te... ya la veías, ya. Por ejemplo, si vamos ahorita al campo, vemos ahorita el grosor de la uva, ¿no? Vemos el grosor de la uva, pero ya ellos la veían, ya. Cuando vas a ir viendo la floración, ven el tamaño del racimo, y de ahí nomás ya van acertando su cosecha. Y conforme va madurando, pues ya lo ves, ¿no? Llega el agua, tú tienes que entender que todo este sector, hay dos formas de sembrar las uvas. Las uvas de secano, que solamente se riegan con las aguas de la chirana de la avenida o del río Ica, y las otras uvas que se riegan en los fundos que tienen agua de pozo, ¿no? Las uvas que se riegan solamente con la chirana o el río dan menos cantidad de kilos, pero sus uvas son más exquisitas, más dulces, más concentrado el sabor, más concentrado el aroma. Entonces, eso ahí hay una variedad y una diferencia entre una y la otra. Ujú. Se Hola, diferencia, hola, ¿no? hola Luis, hola Viviana, ¿cómo están? ¿Cómo está? Buenas noches. Soy también parte de la gente del colectivo. Quería hacer una pregunta, y hablando sobre los riegos a las vides, y cuando hay, por ejemplo, lluvias, y digamos que en diciembre, noviembre, he escuchado de que de repente la cosecha, la uva se puede valorar o se puede adelantar. ¿Podrías explicarnos un poco de eso? A ver, Viviana o yo. A ver. A ver, Viviana. Ok. Eh, yo sé que la uva cuando hay lluvias se daña, ¿no? Se comienzan a movosearse. No sé mucho de agronomía. Mi papá es el que maneja la parte de la chacra, pero sí sé que perjudica a la calidad de la uva. No sé mucho de esa parte.
de Porque enfermedades. para nosotros, digamos que es casi, digamos, normal, una pequeña lluvia en diciembre, inclusive en febrero también, no nos sorprende mucho, bueno, aunque en marzo ya es, ¿no? De que siempre esperamos alguna lluvia, un día de lluvia, ¿no? Bueno, los años normales, ¿no? Entonces ya nosotros de una u otra manera ya esperamos al menos un día de lluvia, ¿no? Bueno, yo te explico un poco este tema. A ver. Las lluvias tempranas no nos hacen daño, ¿no? O sea, si coge el racimo verde no nos va a hacer ningún tipo de daño, pero si nos coge el racimo ya pinto o maduro, sí tenemos un regular daño. Pero también una parte de las labores agrícolas en el campo es el deshoje. Y la experiencia de los antiguos y la experiencia de los ingenieros, ¿qué te hace hacer? Si este es el racimo de uva, tú deshojas toda la parte lateral para que ingrese aire y no tenga enfermedades, pero no deshojas las partes superiores porque eso lo protege tanto del sol como de las lluvias. Entonces eso es lo que la sabiduría de los antiguos nos hace que todavía lleguemos al mercado con buenas uvas. Sería una lluvia bastante excesiva que rompa esa protección natural que le dan sus hojas y luego tengamos pues ahí una botrytis, una podredumbre de uvas, ¿no? Pero que generalmente se puede controlar. Ya. Don Lucho, eso es lo que nos están comentando ahorita, la segunda poda que le llaman, No, eso es el desoje, ¿no? el desoje no es la segunda poda. La segunda poda es la poda en verde que se le da, o el despunte que le llamamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa esto? Como nosotros tenemos solamente dos tipos de riego, uno de los tipos de riegos le das como les comentaba yo, con la chirana, cuando viene agua y cuando no hay agua no hay. Entonces tú encuentras el racimo algo delgado, los granos algo pequeños, pero a la hora de despuntar, que es cortar las puntas, la parte más alta de la punta se corta a la tercera parte por lo menos en promedio, la uva engruesa, la uva crece, se revierte toda la fuerza que estaba yendo hacia las puntas de las ramas, se revierte hacia la uva. Y ahí se concentran todos los sabores y los aromas de las uvas. Y en la poda también he escuchado que tiene que ver algo la luna. Bueno, generalmente antiguamente todo era con la luna. El día de hoy, por las cantidades de hectáreas que se manejan, lamentablemente ya no podemos estar esperando la luna, porque no podaríamos una cantidad en esta luna y el próximo mes la próxima luna, entonces ya no lo podemos hacer. Pero sí lo que aún conservan, por ejemplo, es la corta de los eucaliptos, la corta de los palos para el empale de las parras, solamente los hacen en los meses de mayo, junio y julio, hasta agosto, perdón. Los antiguos decían, todo mes que no trae R, se cortan los palos para las parras. El resto se van a lograr, se van a picar tus palos y vas a ver. Y bueno, nosotros todavía continuamos con esa tradición. La sabiduría. ¿Puedo Sí. retroceder un poquito? Cuando se mencionó la forma de riego que lo mencionó Lucho, pues sí, es muy interesante y quizás única que se hace aquí en este lado del Perú, ¿no? Cuando los españoles llegaron, se sorprendieron mucho de la gran producción y del tamaño de sus frutos, ¿no? Tanto los melones, la granada, daban unos tamaños que dejaban en asombro a todos. Y les sorprendía que pudiesen sacar cosecha de uva con 2 o 3 riegos al año, o sea, lo que no hacen en otras partes del mundo. ¿No? Entonces decían, ¿cómo en Ica pueden sacar cosecha con 2 o 3 riegos al año? Y también les sorprendía nuestro sistema de riego, ¿no? Hacemos pozas un poco profundas y hacemos riego por inundación. Bueno, era lo más usual, ¿no? Y también les sorprendía el sistema de las ollas en Villacurí, ¿no? Pero eso es también algo muy, muy característico de Ica. Son las cochas, ¿no? Las cochas que le decían. No, las cochas son bueno, sí son lagunas, pero en este caso, en Villacurí, hacían pequeños hoyos y afloraba la humedad. Pero en realidad en quechua, cocha es laguna. Ah, bien. Viviana, mira, ¿y cuánto es el ciclo de vida de una parra? O sea, ¿en cuánto la tenemos que cambiar?
claro, la vamos podando año a año, pero en un momento la tenemos que sacar y sembrar otras. ¿Cuánto es el ciclo de vida de una parra? Mira, cuando estuvo el Tono Raimondi en Ica, en el siglo XIX, más o menos en 1860, mencionó que todavía había visto una parra que databa más o menos de 1601, plantada por Nicolás de Rivera el Viejo, o sea, bueno, de haber sido de su área de su encomienda, ¿no? Entonces estamos hablando de 200, 300 años. Igual cuando visitaron extranjeros la hacienda de Guamaní en Los Molinos, también describieron viñedos de 200 a 300 años y que decían de que había bajado su rendimiento porque ya tenían muchos años. Actualmente no se ve eso porque se busca mucha producción, 20, 30.000, 40.000 kilos por hectárea, y envejecen las parras, las estresan, ¿no? Yo soy en mi pequeño cultivo nosotros sacamos 5.000 a 6.000 kilos por hectárea, y yo creo que ese viñedo va a tener una vida más larga que uno que se estrese con una sobreproducción. Y más o menos cuánto en este caso, en tu caso, Viviana, ¿cuánto de vida le das a tus parras? Mira, tranquilamente pueden vivir 80 años, pero a quizás más, pero actualmente no se dejan tanto tiempo, creo que a los 50, 60 años, si no me equivoco, no Lucho, ya están renovándolas, o las van renovando, ya van mogroñando o haciendo nuevos embrios, ¿no? Para no dejar de tener cosecha. Hay entonces estas parras del Chinarro te han visto nacer, Viviana. Mira, ¿O esa tú es has una vivido pena. algún No, cambio? es una pena porque yo cuando nací, estaban las parras en Chinarro y eran unas parras antiguas, ¿no? Y que yo me acuerdo que conocía en esta poza, la segunda planta tiene la uva más rica de esta. En esta poza la uva rosada es la más rica que las demás. O sea, conocía cada cosa y los troncos eran muy gruesos. No sé cuántos años tendrían, pero no creo que tendrían menos de 80 años. Con la reforma agraria, más o menos en esa época, o un poquito más, por los 80, creo. Claro, entre 70 y 80, decidieron matarlas. Bueno, es una pena porque cuántas variedades Se pueden haber perdieron. perdido ahí, cuántas variedades patrimoniales, o quizás, ¿cómo le dicen? Criollas que pueden haber habido, porque había infinidad de tipos, de diferencias entre una y otra, a pesar de que sí se quebranta, pero tú encontrabas en una y otra alguna diferencia. El pequeño viñedo que tengo, yo lo sembré hace como 20, 22 años. Es nuevo, o sea, yo terminé la universidad y a los 20, 21 años comencé a destilar y hice mi tesis de bachillerato y para título en base al pisco, ¿no? Bueno, fue mi pasión desde que tengo uso de razón. Y don Lucho, usted, por la parte de Pisconte, ¿habrán conservado alguna línea de uva? ¿Alguna línea, esta que estamos conversando con Viviana? Mira, ¿Habrán conservado alguna parra familiar? mira, la más antigua que tengo solamente es una específicamente que la tengo como recuerdo, tiene más de 40 años. En promedio tiene 40 años. Pero yo he logrado ver parras de más de 120 años en un restaurante acá en Ica, que se llama, si no recuerdo, era El ¿El Portón. portón? El El portón Portón. tiene. Sí. Ya. El ancho de la parra te indica la edad. Y esa parra, para el momento que yo la conocí, que hace aproximadamente 15 años, tenía aproximadamente 140 años, ¿no? 140 años, para mi parecer, el dueño, conversamos con el dueño, tiene 120 años, tiene más, por el grosor tiene más años, tiene más edad. Y era una hermosa parra que en la parte superior, a la altura de la casona aquella, era más o menos 2 pisos, te daba una linda cantidad de uva. Te daba una linda cantidad de uva, pero vamos a tener dentro de las parcelas ese grosor, que era aproximadamente, creo, 1 metro de diámetro a más. Entonces, eso es imposible dentro de las parcelas. Entonces, probablemente acá el promedio de renovación de vida sea cada 30 40 años. Ya las parras empiezan a bajar su producción, empiezan a bajar el tamaño de sus racimos. Entonces, ¿qué hacen?
le bajan un hijo, que nosotros le llamamos mugrón, le dejas crecer una rama, que la poda verde no se la haces, la dejas crecer, luego la doblas hacia la tierra en el mes de agosto, la doblas hacia la tierra y la vuelves a sacar, como si sembraras una nueva hacia el costado. Ese es el mugrón. Y esa parra, en el mismo año te está dando uva. En el mismo año que tú le haces esa operación, te está dando uva. Al año siguiente, cortas a la madre y dejas la parra nueva. Entonces, eso es un rejuvenecimiento del campo que lo dan rutinariamente los agricultores con experiencia. Lo que estamos hablando es de una agricultura de pasión, de amor, como lo hace Viviana, como lo hacemos muchos. No estamos hablando de una agricultura intensiva que te pide pues que tengas como mínimo 20 a 25.000 kilos por hectárea, no, nosotros hablamos de un promedio para Ica de 7.500 kilos por hectárea. Ya. Sí, pues bueno, un poco para referencia de que dice don Lucho, es en el Portón, en la calle Loreto, ¿no? Es de la familia Campos, ese restaurante. Y bueno, no sé si siempre ha sido así, pero desde hace muchos años es parte de la barra, de su restaurante, de su bar, ¿no? Inclusive ellos, bueno, conversando con Carlos Campos, ¿no? Uno de los hijos, me comentó de que en la avenida, en la calle La Mar, había una casona que ya no existe porque ya pasó la inundación, el terremoto y todo, pero había una más gruesa, me comentó, que era en la casa de un abogado. Bueno, me dio referencia, pero nunca la vimos, pero sí es impresionante. Es más, si la ves, no, es dudoso que sea una parra, ¿no? Es dudoso. Si no lo ves bien, hoy sí es una parra, ¿no? Porque es tan gruesa, es bien gruesa. Y bueno, ya cosechando, teniendo ya la uva, ¿cómo era el ritual de la pizza, Viviana? ¿Cómo vivía tu familia el ritual de la pizza? Bueno, a mí lo que me cuentan mis tías en la hacienda San Jerónimo, sí eran pisadores, cuadrillas de pisadores, eran 10, 12 personas, que como dice Lucho, y desde el siglo XVII, XVIII, se acostumbraba que iban de bodega en bodega, los pisadores eran gente especializada, ¿no? Igual eran los que hacían los oficiales o maestros botijeros. A veces se les veía en un inventario, en una bodega, después se les veía en ingenio, así. Entonces, estos pisadores lo hacían a ritmo de, mis tías eran niñas, tendrían 10, 12, 13 años, pero todavía, como era una hacienda jesuita, que había sido de jesuitas, y la gente que trabajaba en esas épocas vivía en las rancherías alrededor, y los que trabajaban en la hacienda eran los hijos, los nietos de los que habían sido trabajadores en la época colonial. Entonces mantenían toda la tradición viva, y en la pizza tocaban, mi tía me dice que se colgaban un tambor chiquito de cuero con un bombo, y pisaban al ritmo del bombo, que era el marcador de paso, pum, pum, ¿no? Entonces, Marcaba el ritmo. todas marcador de ritmo, para que marquen el paso del pisador, porque todos tenían que avanzar y al mismo ritmo, ¿no? Para que la pizza sea más, armoniosa, más rápida, ¿no? Y todos, si alguien flojeaba, pues se obligaba también a llevar el ritmo de los demás, ¿no? Y eso era toda la noche, toda la noche. Y yo te comenté que también se usó en Ica la botija tambor, y que la he recreado, he hecho una botija tambor que era el marcador de paso en la época colonial, ¿no? Con una botija cortada, bueno, no sé si se puede ver. Stephanie, ¿se puede ver? Ahí las tengo. Ajá. Son botijas que Bien. son los marcadores de paso que se usaba en la época colonial para las pizzas de la uva, sobre todo en Ica, Pisco y Nazca, ¿no? En el norte también se usaba, pero ellos lo usaban para celebraciones, ¿no? Porque ellos no tenían pizza, era por los mismos esclavos africanos de los cañaverales. También usaban botijas, no eran los mismas que nosotros, o sea, eran similares, pero no se llamaban piscos, y también tocaban más sus botijas tambor, ¿no? Como abundaba y a veces se rajaban o se rompían, las cortaban y les servía como instrumento musical. Viviana, ¿y tú
tenemos algún registro de las canciones, o sea, de las cantadas, ya este es el tema rítmico, pero de las canciones que cantaban o eran, ahí eran motivadas en el mismo, las letras eran motivadas al mismo momento, Improvisaciones, tal vez, ¿no? improvisaciones, O coplas, o no sé. simplemente no había, no había canción, o sea, me refiero a Mira, letras. mi abuelita y mis tías me cuentan que sí cantaban sus décimas. No sé si se las sabían de memoria, si las improvisaban, pero sí cantaban toda la noche, también cantaban, celebraban, y su tambor. Sí. La verdad que yo no he tenido la oportunidad, me hubiese gustado ver una pizza así con sus décimas, ¿no? Pero sí, se recitaban las décimas. Don Lucho, ¿y usted cuándo fue, recuerda la primera vez que pisa, que se meta una pizza? La recuerdo, ¿Ah? pero al dedillo la recuerdo. Yo te voy a contar esa anécdota, esa historia. Mira, una generación antes de nosotros había este tema de las canciones, este tema también las improvisaciones, ya si no le daban el aguadillo, también te hacían una improvisación y te vacilaban al Hacía la dueño huelga, o te no me vacilaban al Le des, representa. encargado. le des o Claro, no le des, siempre había. exacto. Siempre, siempre. O sea, la palomillada y lo característico de la persona, pues siempre sale a flote, ¿no? Yo la primera vez que Chanco Uva, estaba dormidito yo en mi cama a las 11 de la noche, cuando me agarran de la oreja y dice, ya, te toca. Tenía 16 para 17 años. Mm. ¿Qué me toca? ¿Qué pasa? Falta Uy, uy, uno, uy, falta uno. Y en el lagar, pues de acá es de 20 toneladas, ¿no? Y entraban 6 personas. Falta uno, dice, y no podemos dejar porque ya la uva tiene 2 días. La uva se cortaba en cilindros aquellos tiempos y se traía, pues, de 2 días, se hacía la ruma dentro del lagar y se ponía enorme. Entonces, ya pues, es mi hora a chancar. ¿Sabes cuánto me tocó chancar? Me tocó chancar 120 botijas de 72 litros. Imagínate, recién la primera vez y que te toque ese morro de uva y que te toque llevar las botijas, porque solamente si eran 6, eran 4 los que cargaban. Uno llenaba las botijas, que se llama el tetero, el otro era el burriqueador, eran 2 que llevaban el burro de palo con la botija en medio hasta el tendal, y el tendal no quedaba cerca, el tendal quedaba por lo menos a 40, 50 metros. Imagínate llevar 72 kilos más el peso de la botija y llevárselo a otra persona que era el especialista, que agarraba la botija, se la ponía al pecho y la arrancaba, y se llamaba el arrancador, arrancaba la botija y la arrumaba, eso se llama los tendales, la arrumaba y te hacía unas rumas pues de 120 botijas, 160, hasta 180 botijas teníamos esas rumas acá una en la, cosa en la bodega de la abuela. arquitectónica, porque no podía fallar, ¿no? No podía fallar, y desde esa fecha de los 17 ya nos vieron ya a nosotros infallables. Luego entraron otros muchachos, ya iban jalando, ya no se quedaban los mismos fortachones de siempre, sino ya iban incluyendo uno o dos muchachos en cada una de las pizzas, y iban haciendo nuevas camadas. ¿Y cuándo recuperó su cuerpo, don Lucho? ¿A los cuántos días? No, increíble, increíble. A dormir al siguiente día todo el día, todo el santo día. Ahora, ahí te voy a contar una anécdota más, pues, no una anécdota, sino esto lo pasaba en muchas bodegas. Cuando terminan, pues, sus cosechas, del aguadillo y todo, el pisco se acababa, de un año para otro se acababa. Entonces, el dueño de la bodega tenía que tener su guardadito para la poda, su guardadito para la vendimia y para las pizzas. Y en las pizzas, pues, sale el chinguerito, toda la noche con frío, chancando ahí, pero sale el chinguerito, pues que es el pisco con limón y el mosto de uva ahí fresquecito, eso se toma pero ya cuando está haciendo frío tú quieres pisco, pues, ya pues, ¿dónde está el general? El general era el dueño. ¿Dónde está el general? Tenemos frío, que saque el entierro, dice, que saque el entierro. ¿Cuál era el entierro? Que antiguamente había unas botijas chiquitas, que esas las enterraban con vino o las enterraban con pisco, y era el guardadito porque lo vendían todo, estaba rico el pisco, salía todo, de un año a otro te quedabas sin producción, pero tenías que guardar para tu vendimia, tenías que guardar para tus pizzas de uva, para las celebraciones, pues, ¿no? Claro. Si no se cortaba el pisco, dice, se corta. Exacto, si no, no da, si no, no va a dar. Si no- y Se va a oxidar, se va a oxidar.
Se va a oxidar, decían. ¿Nos puedes contar un poco al público cómo se hace un chinguirito? ¿Tiene la El receta? chinguirito, ¿Nos puedes enseñar? Sí. claro, es aproximadamente una jarra de litro y medio, una jarra de litro y medio, donde se le echa medio litro de pisco aproximadamente, se le escurre 2 limones y un poco de canela molida. Ese para nosotros era el chinguerito. Entonces eso pasa muy rico, pasa suavecito y te hace recomponer el cuerpo, porque estás en plena chamba toda la noche, es algo fresco, es algo rico y algo nutritivo. Así Sí, que, yo me sí. acuerdo que en la chacra había limón real y naranja agria también. Entonces, en el catador por una vendimia se hizo un concurso de chinguerito. Creo que fue el primero que se hizo. Yo pues siempre empecé muy joven, tendría 21, 22, 23 años y le pedimos ahorita que me explicase, ¿no? Y me dijo el jugo de uva con el pisco, seleccioné mi jugo, llevé mis cositas y llevé mi limón agrio. Y con eso lo preparé. Gané el concurso. Extraordinario el chinguerito. Extraordinario. Es que tiene un aroma especial, o sea, es muy agradable y asentó muy bien. O sea, Viviana es la reina del chinguirito. Ajá. No, sí, pero o sea, mira, ahorita me lo recomendó. Y como lo tenía, dije, bueno, voy a probarlo, ¿no? Porque es aromático y dije, está puede combinar muy bien con el mosto fresco y con el pisco. Entonces, lo hice y ganó. ¿Y el chinguerito se hace acá en Ica nada más o también en otros lados donde hacen la pizza de uva? O sea, en No, Moquegua, en otros lados ¿En otros lados? No he productores, tenemos claro. escuchado, ¿ah? básicamente conocimiento, tenemos básicamente que es iqueño, es full iqueño. El, bueno, después, bueno, dejábamos ya el mosto, ¿no? ¿Cuántos días son para ya tener la primera cachina? Pero, Bueno, Brujo, ¿la nosotros, verdadera o la de la vendimia? La verdadera. La verdadera, la botella que te dan primero en el stand. Mira, es que depende, pues si quieres cachina dulce, cachina seco, semiseca. La seca, si controlas la fermentación en un periodo óptimo, puede ser de 10 a 14 días, si has controlado la fermentación y la temperatura, ¿no? Pero también se te puede secar la cachina en 7 días si la fermentación es tumultuosa. No es Pero, un parámetro fijo, ¿no? Depende del grado de dulce, depende de la acidez, depende del recipiente, la oxigenación, de la temperatura, son varios factores. Viviana, ¿cómo hace la cachina? O sea, tienes el jugo de uva, ¿no? El mosto. ¿De ahí Bueno, lo envasas? A ver, explícanos. mira, yo soy muy amante de lo tradicional, de lo ancestral. Lo hago completamente natural, o sea, piso la uva, la paso a fermentación y cuando la voy a vender, o sea, si la quiero estabilizar semiseca, le hago traspaleos. Pero ¿cuánto tiempo dura la fermentación? O sea, envasas la uva y No, ¿en cuánto tiempo fermenta? ¿en cuánto tiempo fermenta? No, Sí, mira, o sea, yo a los 4 o 5 días comienzo a traspalearla, ¿Qué ¿no? es colar? Colar, Ah, claro, pasarla de envase y desconchar para ir claro. frenando la fermentación y que quede claro. un poco dulce, ¿no? Este, antes no, antes la dejaba que se case y la vendía así en la vendimia, ¿no? Y a veces inclusive tenía gas carbónico. Como no se traspaleaba y se envasaba, me acuerdo que tenía gas carbónico, a mí me gustaba. A mí me gusta la cachina seca y con su efervescencia, pero luego la gente tiende más a la semiseca, entonces hay que buscar estabilizarla. Yo no uso ningún insumo químico, busco hacerlo de manera natural y yo creo que eso se está revalorando ahora, sobre todo en Europa, donde le están dando mucho valor a sus champanes naturales, o sea, lo hacen como la cachina y lo envasan con gas. Dice que es más difícil hacer que un vino, porque cómo clarificas, cómo estabilizas si está en pleno proceso de fermentación. Pero están revalorando esto como un vino ancestral. Y yo creo que Vino la burbuja. cachina tiene mucho futuro.
tiene mucha historia y puede ser declarado una denominación de origen también para Ica. Ujú. Claro, pero Desde- disculpa, pero el reto es estabilizarla entonces. Es eh, difícil eso. claro, o sea, se puede hacer químicamente, pero de manera natural. Hay formas que le llaman curar, le echan un poquito de pisco para frenar. Bueno, yo no opto por eso, sino traspalearla para un poco que paralice eso la fermentación, pero no me dura mucho tiempo. Y como la uva quebranta, normalmente la proceso dulce, también tiene poca acidez. Entonces, si yo quiero guardar una cachina con poca acidez, en octubre, noviembre, diciembre, ya se comienza a oxidar, a cambiar el color y el sabor, ¿no? Por más pura que sea. Entonces, yo creo que si queremos hacer una cachina para tener todo el año y venderla, tenemos que todavía investigar mucho y ver cómo podemos hacerlo de la manera menos invasiva posible, ¿no? Y les comentaba de que la cachina puede ser una denominación de origen, así como el pisco para nuestra región. Cachina es una palabra de origen quechua, que la doctora Hideman lo traduce como desabrido, insulso. Yo creo que no es el término para una bebida. Desde que se comenzó a cultivar la vid en esta parte de el virreinato peruano, los españoles, los colonizadores españoles trajeron la vid, ¿no? Pero también, casi a la par, los, no se llamaban caciques, sino ¿cuál es el otro término? Porque cacique es el jefe en la parte de Norteamérica. Aquí, ¿cómo se le llamaba? Cacique, curacas. Curacas. Entonces, los curacas de este lado de Sudamérica les gustó el vino y tenían sus viñedos. Y se diferenciaban de los españoles porque los españoles, sus vinos, los comenzaban a comercializar a partir de octubre. Y los indígenas hacían el famoso mosto. Desde el siglo más o menos XVI, en sus décadas del 70, 80, ya se habla de mosto de los indígenas versus el vino de los españoles. Ese mosto de los indígenas es nuestra cachina. Entonces yo he investigado y tenemos todas las condiciones para tener una denominación de origen para la cachina. Es oriunda de acá, es en base a nuestra quebranta y bueno, habría que trabajar un poquito en poder demostrar por qué en otras partes del Perú no pueden hacer una cachina igual a la ariqueña, o sea, científicamente, ¿no? ¿Cuál es sabemos nosotros que es más rica, que en otro lado no lo pueden hacer igual, y no tienen tampoco la quebranta casi en ningún sitio, pero hay que demostrar científicamente cuál es el factor que hace que esta cachina sea diferente a la otra, ¿no? Pero en la parte Viviana, histórica y todo eso tenemos todo el sustento. Entonces, la Viviana, cachina como que salió para poder satisfacer esa demanda que en esos meses no tenía por parte del vino, ¿no? Salió como la bebida de los nativos, de los indígenas, y primeramente los que cultivaron la vid, después los españoles fueron los curacas, ¿no? Y sí, eran vinos, los mostos eran vinos jóvenes, ¿no? Los mostos eran vinos jóvenes. Luis, Esa es la costumbre. Perdón, sí, esa era la costumbre también, porque teníamos la chicha de jora, termina de fermentar y se consume, entonces ellos hicieron lo mismo con la cachina. Viviana, muy interesante tu participación. Quería hacer una pregunta, bueno, Luis, ¿tú nos podrías aclarar algo también respecto a la cachina o algo que se daba también respecto al pisco acholado? Que había la idea o lo que se tiene en conocimiento es de que era el resto o el residuo que quedaba de todas las pizzas, de todos los tipos de uva y la peonada juntaba todo eso y hacía su propio pisco y el patrón se daba cuenta que este pisco salía mucho más rico que el pisco que él había pisado. ¿Algo de eso es cierto? A ver si tú nos podrías aclarar.
No, yo no conozco esa parte de la historia, sí, pero yo te voy a comentar algo de la cachina antes de entrar a ese tema. Y si me olvido, me Claro. haces recordar, cuando no Sí, vayas a sí, pensar sí. que quiero evadir tu pregunta. No, no, El, no, el no, tema no, de, no, no. el tema de la cachina nace, como dice Viviana, pues a la par que ven los indígenas, los incas acá en Perú, ven el tema de la cachina como prácticamente un probiótico, ¿no? La cachina no nace para beber y emborracharse, no es un probiótico igual que lo usaban en México el jugo del agave. El jugo del agave fermentado solamente lo tomaban los altos mandos militares y los altos mandos religiosos. Igual la cachina, si tú en realidad lo que vas a encontrar en la cachina es una gran cantidad de levaduras que el cuerpo necesita. Y una gran cantidad para mí prácticamente es un probiótico. Entonces, si tú la bebes moderadamente. Ahora, para nosotros la cachina, nosotros teníamos pues rumas de 120, 180 botijas. Y la cachina era la que tú querías tomar. O sea, tú ibas y probabas una cachina y esta estaba seca y te gustaba a ti y esa le vendías o la regalabas o tú la bebías. Tú querías una más dulce, probabas otra botija y dices, esta quiero yo. Y esa tomabas tú. Ahora, para el Qué tema buenos del campo tiempos. ferial, pues se tenía que prever, como dice Viviana, porque empezábamos las cosechas en marzo. Antiguamente era en marzo, junto cuando empezaba la vendimia. Entonces se cosechaba en febrero una parte de uvas y se preparaba la cachina. ¿Qué se hacía? Se chancaba la uva, se ponían las botijas y a los 2 días se le sacaba todo el jugo de la parte superior y quedaba el concho en la botija. La cambiabas de botija. A eso se llamaba traspalear. Entonces sacabas de una botija a otra y quedaba con menos concho y la fermentación iba paralizándose y al final en la parte superior de manera muy despacito le echaban un chorro de pisco para aguantar un poco más las levaduras, para tenerlas más tiempo. Entonces tú ibas al campo ferial y encontrabas unas cachinas pues que tenían un poquito de concho. Son las más naturales que pueden haber y las más naturales que puedan existir, porque la cachina esa es su naturaleza, es su proceso de vinificarse, es su proceso de avanzar hacia Claro. hacer un vino, ¿no? Ahora, la pregunta que tú me haces, el pisco acholado se hace pues de la mezcla de las uvas, cuando no tenía la cantidad para hacer la última pizza, el dueño juntaba sus uvas quebranta con su uva Italia. Anteriormente solamente ese era el acholado, Italia con quebranta. No había otro acholado, no existía otro acholado, al menos para nosotros, en nuestro sector. Ahora que tenemos ya el acholado con tortel, el acholado con moscatel, esos son nuevos, ¿no? Pero para nosotros un acholado verdaderamente era con uva Italia y la Italia criolla. Don Lucho, ese proceso que dice que echaba el pisco, ¿ese es cuando llamamos esta cachina curada? ¿Eso es? La cachina colada y curada. La curada se Ah, llamaba al chorro del pisco, curada. Y colada cuando la quitas de una botija para pasarla a otra. uh-huh. ¿Y cuál invitaría usted a su mejor visita? ¿Cuál usted Una, recomendaría? una cachina soleada, una cachina, antiguamente las botijas no estaban en sombra como ahora tenemos los bidones que queremos controlar la temperatura y todo, no, las botijas están en pleno sol y la cachina estaba fresca Ah, y la qué cachina rico. que tú ibas a tomar no estaba caliente, estaba fresca. Ahora pregúntate por qué. Es por la Porque particularidad que tenía el- la botija, pues como es la botija, porosa, claro, es uno, la arcilla, la porosidad de la arcilla es fresca, la porosidad de la arcilla. Y segundo, que el tema de las rumas, hace una botija está así y la otra se le pega así y abajo hay un bosque. Si tú miras por debajo de la botija, encuentras un bosque de botijas y un circuito de aire que pasa por una y otra botija y es prácticamente un Aire radiador que le acondicionado, permite a la natural. botija estar fresca. Entonces tú podías tener cachina fresca en pleno sol liqueño, en pleno verano, a pleno sol. Yo quiero dos preguntas plantear. Sobre la cachina, he visto que venden cachina envasada, ¿no? Con tapa y todo eso, y cachina seca, todo eso. ¿Qué tan bueno es o qué tan natural es ese tipo de cachina? Y otra, las botijas, creo que no sé si seguirán maestros que hacen las botijas. De repente, Viviana, que tú, un poco de historia, a ver si nos cuentas acá en Ica, ¿no? Los maestros que hacían las botijas.
Pero la cachina envasada que he visto, ¿no? Que venden en los terminales o de repente en las tiendas, ¿no? ¿Qué tan bueno es consumirlas? Bueno, yo no he probado las cachinas, la verdad, soy sincero, no he probado las cachinas envasadas, no podría decir nada. Respecto a las botijas, que yo sepa, ya no hay personas que las confeccionen. Hace poco había personas de mucha edad que habían visto cómo lo hacían, como el señor Rodolfo Mejía. Sin embargo, Antonio Raimondi tiene unos manuscritos donde él estuvo en la hacienda, una hacienda en Santiago, y también estuvo en esta hacienda que está por Guadalupe, que hacía vidrios también, ¿cómo se llama? Actualmente también está funcionando esta hacienda. Aravedo. No, en Guadalupe, esta hacienda que hacía que fabricaba los vidrios en la época colonial. Bueno, no me acuerdo el nombre. Y tiene una descripción detallada de cómo se hacían las botijas, las horas de cocción. Lo que le faltó detallar es que es la mezcla, o sea, de arena con arcilla o sea, tenían un punto óptimo de proporciones para que la botella no se raje, ¿no? Tenían que ser especialistas, no cualquiera podía hacer botijas, ¿no? ¿Por dentro Tenían que qué tener es mucha experiencia. Y estos viajaban también, o sea, si tú revisas la historia puedes encontrar a un maestro oficial botijero que estaba en Carabelí y a los años lo ves en Ica, ¿no? Entonces, iban formando también a nuevas generaciones, ¿no? Las botijas inicialmente eran de una arroba y con el tiempo fueron creciendo, ¿no? En Arequipa y en el sur se oficializó las dos arrobas a partir de 1734, si no me equivoco, y para el siglo XVIII y XIX la botija oficial para la exportación era la botija iqueña, la botija pisqueña de 6 arrobas, esa era la botija oficial. Y para los piscos aromáticos, sobre todo en Italia, le llamaban Italia o moscatel, también llamaban moscatel, era el tamaño de una arroba los pisquitos. Los pisquitos que podían tener 3 o 4 galones. Esos eran para los aromáticos. Y para los puros, eran las de 6 arrobas. Bueno, el nombre puro también es un nombre propio de Ica, es el puro de Ica, ¿no? Si revisas los primeros registros de etiquetas de inicios del siglo XX, son como 7, 8 marcas iqueñas que registran la marca puro de Ica, el puro de Ica, y este nombre lo tomó Indecopi para una clasificación de pisco para todo el Perú, ¿no? Pero se originó en Ica y es un nombre propio de la quebranta y actualmente se utiliza para todas las no aromáticas. No, Viviana, disculpa, ¿cuánto es una arroba en litros? Para poder... Bueno, Vas a sacar tu línea. exactamente creo que es 11.70 y ¿Cómo? tantos, pero se dice 12 litros, 12 litros. ya. El cristal 46. Ya. Y por dentro, ¿qué lleva algo forrado la botija? Estamos Sí, hablando de la mezcla, pero ¿y por dentro hay un trabajo aparte? sí, se impermeabilizaba. Inicialmente traían una resina de Nicaragua, si no me equivoco, y después traían del norte, pero la del norte la producción era muy poca. Más utilizaron la resina que importaban, ¿no? Que no era tan tóxica como la brea que conocemos actualmente, ¿no? Con eso se impermeabilizaba para los aguardientes y en algunos casos algunas tinajas para vino, pero no siempre. Y las botijas mosteras, que son las de fermentación, esas no se embrean y su calidad y su costo también era menor. Don Lucho, 2 libras era de brea por botija, y es que sabían embrear, tenían que sacar la botija muy, muy calientes, a los 3 días abrían el horno y todavía tenían que cubrirse con pieles, guantes, las personas que se especializaban en esto,
las abrazaban, las sacaban calientes, les echaban las 2 libras de brea y las rodaban, y luego las escurrían. Si no estaba lo suficientemente caliente, podía consumir 3 libras y ya la brea era cara en ese tiempo porque se importaba, subía el costo de la botija. Todo un arte. Dime, Y Viviana, todo. ¿y dónde era el horno? ¿Tipo eso de los ladrillos que vemos ahora o es otro tipo de horno? ¿En qué tipo de horno se...? No, era un modelo de hornos europeos. No recuerdo exactamente de qué lugar, no recuerdo el nombre, pero son abovedados con 4 columnas y tenían orificios arriba. Sí, también se describen los hornos. Acá todavía creo que hay uno en la Carabedo, pero las haciendas tenían 2, 3 hornos cada una. Y las jesuitas tenían una destilería con 9 pailas, 7 pailas de destilación y grandes, ¿ah? Inclusive hay registros en Ingenio desde 1549 de varias pailas grandazas, varios quintales de láminas de cobre, porque había una gran industria de caña, de azúcar, y también tenía viñedos. El veedor García Salcedo, que vino con Pizarro, era un oficial de España. Sí. Don Lucho, entre los 80 y los 90, la cachina, o sea, alguien fuera de la región de Ica, identificaba mucho iqueño hoy la cachina, ¿no? Inclusive a veces más que el pisco. Pero de un momento acá, bueno, con la fuerza que le hemos dado al pisco, ¿por qué dejamos de empujar la cachina? ¿En qué momento hemos dejado de llevarla de la mano, no? Bueno, la respuesta es simple, la respuesta al lado de Viviana. Es un poco difícil de conservarla naturalmente y la cachina una vez seca no tiene el mismo agrado que una cachina dulce. Nosotros la podemos beber, la podemos tomar, sabemos lo que estamos tomando, pero para otra persona que le invites una cachina seca, ella va a pensar que es una cachina adulterada. O sea, no conoce la cachina en esa circunstancia o en esa fase de su vida, ¿no? Ese tema nace del pisco y se impulsa más el pisco porque ya es un producto terminado, finalizado, que no se va a malograr. Entonces, eso es nuestro producto bandera. Ahora, refiriéndome un poquito al tema de las botijas, acá en Los Aquijes, entre el sector de la Solano y las Yupanquis, teníamos ahí un horno de botija, todavía hay resto de ese horno de botijas, que parece que perteneció también al mismo cura Morales, porque si sacamos una línea de distancia, debe haber entre 300 o 200 metros de distancia entre el horno y el lagar. El lagar es idéntico o muy parecido al que está en el campo ferial. Es los mismos ladrillos, los mismos guarangos enormes, es igual. Lo que tú ves en el campo ferial es igual. La misma garrapata, todo. Está un poco no conservado porque pertenece ahora a varias familias, a varias nuevas generaciones, pero está ahí el lagar, es una reliquia que está ahí. Lo que no han conservado es el horno de botijas. Acá, según referencias de mi abuelo, solamente había 2 maestros botijeros, en ese sector de aquí y otro en Pariña. Lo que sí recuerdo es que yo he sido ayudante, pateador, le decíamos a los que hacíamos los cascos para conservar pisco, como cuenta Viviana, con la brea, ¿no? Entonces, ¿qué hacían acá? Había, hasta el último que yo conocía era la familia Anchante, que era una de las familias llegadas a esta familia Morales, que sabían las cantidades y las proporciones de brea con la combinación con la cera. Se mezclaba la cera con la brea, hacían su lata, ponían las botijas a calentar, no en horno, sino sobre los leños de la parra. La calentaban a tal punto que luego la atrapaban con unos forros especiales que se ponían ellos, la atrapaban al pecho, vaciaban su brea y luego tenían ayudantes para patear, dándole vueltas, girando, porque si tú agarrabas con la mano eso era imposible, o sea, tenía que ser con el pie, empujar con el pie y darle vueltas y vueltas y vueltas para ver que quede una buena botija para guardar pisco y para guardar vino. Y ya nos dejaban su nombre de botija y se llamaban cascos. Así le conocíamos acá nosotros, ya no se llamaba botija, tenía el nombre de casco. Y la más grande que yo he conocido la tenía don Jesús Morales, que era una botija de un semejante tamaño que yo mido 1,72 m, perdón,
y me llegaba al pecho. Era de 9 arrobas. De 9 arrobas, imagínate, 9 por 12 litros cada uno. Imagínate cuánto pesaba. Y solamente había dos campeones que la podían burriquear y dos campeones un campeón que la agarraba y la trasladaba del burro de palo a su rumba. Y solamente la usaban para pisco. Solamente para pisco. Y estaba siempre en la sala de mi abuelo, a pesar que no era de él, la tenía en la sala para su exhibición, para sus amigos, porque ese pisco le pertenecía al amigo Morales que ya trabajaba acá con mi abuelo. Luis, entonces las botijas, las que vemos donde vamos en las diferentes bodegas, ya son las únicas que hay, no hay más, no hay más botijas. Ya no O sea, hay más. son reliquias. No hay más. Si se hacen, probablemente no tengan la efectividad que tuvieron las botijas o las que tienen las hechas antiguamente, ¿no? Incluso hay unas botijas con nombre y con fecha. Yo he encontrado por ahí unas que dice Manuel M. Bernales, 1916, si no me equivoco, y en la bodega que te comento, la bodega del jesuita Morales, yo he logrado ver, y creo que todavía hay fotografías de 2 tinajones tipo arequipeños, enormes, que decían 1913, si no más recuerdo, hermosos, tremendos. Ahí jugábamos, nos metíamos hasta que se malograron y ahí quedaron. Nadie los cuidó porque nadie sabía porque lo que iba a pasar, lo que iba a hacer en el futuro, ¿no? Para hacer un resumen, sí, justo, Viviana. Esta es una cachina del año pasado, que preparé para la vendimia y como se suspendió, miren cómo cambia el color, ¿no? Se siente un poquito fuerte, no está muy oxidada, pero ligeramente, y bueno, a mí me agrada, es completamente orgánica, ¿no? Y nosotros tenemos que revalorar mucho esto, porque tenemos un gran potencial con la cachina, y esta es una variedad de uva que va a soportar el cambio climático que se nos avecina en 10, 20 años acá. Las demás variedades difícilmente van a soportar esas sequías. En cambio, esta quebranta es la guerrera, que nos va a salvar a los iqueños. ¿Cuántas veces para que llegue un año las tienen que curar, Viviana? ¿Cuántas veces has curado esa? No, esa tiene dos veces que le he traspaleado y no ha quedado 100% seca, o sea, todavía debe conservar unos 2 grados de dulce. Y la mantengo envasada, unas cuantas tengo, y es un vino exquisito. Es un vino, y no tiene absolutamente nada adicional. Si tú tienes la uva sana, la cortas en su momento oportuno y mantienes higiene en su proceso de fermentación y envasado, no tienes ningún problema con el producto. Bueno, ¿Tiene algo que ver con el vino tempranillo que le dicen? Hay un vino que le dicen tempranillo. No, el tempranillo creo que es una variedad de uva, no sabría decirte al respecto. Bien. Una de las particularidades, ahorita hablando del sabor que Viviana nos está trasladando, era de que la cachina era engañosa, traicionera, bueno, le pusieron varios nombres porque pasaba rico, parecía un jugo de uva, inclusive algunos visitantes de otras regiones venían, oye, esto no va a pasar nada, yo soy chelero, soy, no sé, roncero, ¿no? Y de repente en 3 botellas ya teníamos que amarrarlo a la silla. Es un poco engañoso, bueno, es agradable, por no decir engañoso, sino es agradable el sabor, ¿no? No es muy fuerte como para decir, este trago es fuerte, ¿no? Es que la mezcla de dulce con alcohol es peligrosa. Una semiseca es un poquito más peligrosa que una seca para la salud. Sí, sí, Beto. No, me estaba Entonces, viendo ¿cómo hemos hecho, don Lucho, Viviana, el año pasado que justo nos llegó la pandemia? Me parece que algunos ya habían cosechado, habían vendimiado, otros no, otros estaban en plena, algunos se quedaron. En cada una de sus experiencias tuvieron algún problema con la cosecha.
o tuvieron que perder la cosecha del año pasado? ¿Cómo fue? Acuérdense que no podíamos ya movilizarnos, ya no podíamos contar con personal y todo eso. ¿Cómo fue, Viviana? ¿No? Mira, yo te comento una parte de la zona sur de Ica, ¿no? Fue terrible, en realidad fue terrible. Desde el mismo hecho de que se cerró el campo ferial en ese momento, nosotros ya teníamos cachina, ya teníamos hecha la cachina, pero era fácil, porque un producto natural solamente lo dejas correr y va a terminar de fermentar y lo puedes destilar, ¿no? No había ningún problema con eso, porque estaba en la bodega. El problema fue con los amigos que cosechan de manera tardía y los que podaron de manera tardía, pues cosechan tardíamente, ¿no? Entonces, algunos productores, al ver que la oferta de la uva se terminaba la oferta de la uva, no había la demanda, empezó a caer el precio. De sol 40 que comenzó el mercado, terminó en 60 céntimos. En 60 céntimos, y uvas remaduras que ya no tienen el promedio para dar un buen pisco ni para dar un buen vino, ¿no? No hay un promedio entre el dulce y la acidez que todos buscamos para tener excelentes productos. Entonces, esta gente, muchos de ellos, encontró bodega para hacer ellos mismos sus productos, hacerle que le hagan maquila. Y los otros, lamentablemente, yo he visto con mis propios ojos uvas colgadas a terminadas de malograr, podridas o secas. Eso me dio bastante pena, bastante lástima. Son agricultores que solamente van a terminar en una sola cosecha al año, que ven su capital y su trabajo y su esfuerzo perdido, y esperamos pues que en el futuro no sea así. Y bueno, y esperar hasta ahora, ¿no? Si es que podemos de nuevo empezar. Sí, pues gracias a Dios el día lunes se va a poder cosechar nuevamente, ¿no? Ya algunos hemos cosechado con los permisos, con los pases laborales, pero la mayoría no. Y Viviana, ¿y tú llegaste a cosechar? Yo Al siempre, 100%? normalmente, cosecho la última semana de febrero la quebranta, porque las aromáticas las cosecho del 10 al 15, así de marzo. Normalmente en esa fecha encuentro las aromáticas en grado. Entonces, yo ya había hecho la cachina pensando en la vendimia y para hacer pisco puro. Bueno, me quedé con unas cuantas botellitas y lo demás lo destilé. O sea, no tuve pérdidas, pero sí soy consciente de que hubo una gran pérdida para los agricultores, que lamentablemente este año se está repitiendo. Hoy día tuvimos una rueda de negocios organizada por el Ministerio de Agricultura, donde vi una oferta más o menos de 1.300.000 kilos de agricultores de la zona sur, Santiago y Ocucaje, y el precio de la uva era terrible para ellos, poco les faltaba para llorar. Un sol la quebranta, un sol 70 la Italia y un sol 50 la Torontel. O sea, es un precio mínimo. Yo recuerdo haber pagado 2.80 por Italia hace un par de años, que fue mi última vez que hice. O sea, bueno, yo pedía orgánica del sur de Ica y de primera calidad, sin que hayan sacado para mercado las más bonitas, ¿no? Y completamente sana. Pagué con gusto porque estoy satisfecha con los resultados, pero este año los agricultores están sufriendo mucho porque no con esta nueva ola de COVID, ¿no? Los productores de piscos no han vendido ni el 20% de su producción del año pasado, entonces no tienen capital para comprar uva. Lamentablemente, muy pocos han accedido a créditos. ¿Y qué hacemos con créditos si no podemos luego pagarlos? Porque no podemos venderlos, ¿no? Entonces, es un círculo que nos perjudica a nosotros y los perjudica a ellos, más con el riesgo de que cambien el cultivo por unos más rentables. Entonces, eso es un gran riesgo. Tenemos el ejemplo del gobierno argentino. Leí hace poco en una publicación que han dado varios millones a los productores vitivinícolas para que compren uvas esta campaña, y lo que tienen que devolver los agricultores, o sea, si no pueden devolver con dinero este crédito sin intereses, lo pueden devolver con vino o con mosto, con jugo de uva, al gobierno, y el gobierno se va a encargar de venderlos. O sea, no pierden ni el viticultor, porque es una industria que mueve
todo un sistema en Argentina, sobre todo en Mendoza. Entonces, cuidan mucho de eso. No puede esta industria perjudicar. Entonces, no se perjudica ni el agricultor, ni el productor, ni toda la cadena. Y el gobierno lo asume así. Entonces, aquí nosotros, lamentablemente, nos vamos a seguir viendo perjudicados y los agricultores también. Viviana, disculpa, Viviana, pero es que las realidades también de Argentina y Perú son distintas. Acá no se promueve mucho el consumo de vino. O sea, acá estamos, es un pueblo cervecero, ¿no? Sí, pero, Creo que debería promocionarse mucho más el vino, ¿no? En los restaurantes lo que ves es cerveza. por supuesto, pero en este caso, Pero bueno, lo que nuestro se producto refiere bandera Viviana es es el la fórmula, pisco ¿no es y cierto? La podríamos fórmula de garantizarlo con maquillaje. el pisco, ¿no? Claro, entiendo, entiendo, entiendo. Sí, entiendo. Bueno, y entonces hemos tenido por parte de ustedes producción pisco del año pasado, tenemos. A ver, te comento algo más o menos, ¿no? Ya nosotros tenemos cifras estadísticas de la gran industria del pisco o los grandes productores de pisco. Ellos han dejado de vender 52% de su producción. Nosotros hemos vendido mucho menos. Nosotros hemos dejado de vender por lo menos el 70 o 80% aproximadamente. Tenemos las bodegas estoqueadas. No podemos darnos el lujo de comprar porque no tenemos sitio donde fermentar, pero no vamos a tener sitio para guardar los productos terminados, en este caso el pisco. ¿Y eso qué hace? Rompe una cadena productiva terrible. Rompe al productor de uva, rompe a los trabajadores y también de pasadita choca al Estado, pues. Y esto sí debería intervenir el Estado, porque en el caso de Argentina lo que está haciendo es cubrirse el propio Estado, porque es un rubro que le genera al final impuestos, paga y genera divisas para el propio Estado. Entonces lo que está haciendo es reinvertir, o en otras palabras más sencillas, está cuidando a la gallinita de los huevos de oro, que debería haber algo similar acá en Perú y que no lo está haciendo. Por ejemplo, nosotros, el 15 o 20% de productores ha accedido a Reactiva Perú. La mayor parte de los productores no ha recibido este Reactiva Perú. Y si hablamos de los agricultores, olvídate, hermano, olvídate. Ellos ni siquiera conocen qué cosa ha sido Reactiva Perú. A ellos no les ha llegado. Nosotros lo que queremos, se cierne una sombra verde sobre las uvas. Se viene un futuro oscuro sobre las uvas. Los productores están diversificando su cultivo con la pecana y la pecana ya está creciendo sobre las parras y esa va a ser la sombra verde que dentro de 3 años a máximo va a bajar el cultivo de uva de Ica a por lo menos un 30 o 40% de uvas menos vamos a tener en el Valle de Ica. Mucho, bueno, tenemos que activarnos, ¿no? Tenemos que hacer algo para sobrepesar eso, ¿no? Y un poco de eso, don Lucho, ¿qué tenemos este año? ¿Qué hemos programado? O con respecto desde Aprovi, que estamos de aniversario, feliz aniversario. Muchas gracias. ¿Qué planes tenemos para este año? Bueno, dentro de todas las circunstancias, pues tenemos que seguir caminando, ¿no? Dentro del lodo, cruzando el río, no nos queda otra que seguir caminando. ¿Qué No, tenemos, qué lógico, planes lógico. tenemos este año? Lógico, acuérdate, cuando ha sido las inundaciones, nosotros hemos sacado las uvas en hombro por medio del lodo de Ucaje. Y lo que decía Viviana es cierto, pues la uva de Ucaje, la Torontel, llegó a costar hasta 3 soles 20. Ese ha sido su máximo. Y para que ahora caiga a un sol 60, a un sol 50, pues no es rentable porque las uvas de Ucaje, si nosotros estamos hablando de un promedio para acá, para Ica, de 7.500 kilos por hectárea, en Ucaje estamos hablando pues de 4.000 kilos máximo por hectárea. Son unas uvas preciosas, pero de racimo chico. Y no son abundantes en dar, no son tan exuberantes en su cosecha. Entonces, para ellos es catastrófico, para ellos los precios en el momento son catastróficos, ¿no? Ahora, por ejemplo, Aprovi pasaría por alto esta situación y también estuviéramos metidos pues, en nuestra campaña, en nuestra cosecha, de nuestras propias uvas, pero se trata de una vendimia sin precedentes por la pandemia y no solamente por eso, sino que para nosotros es la vendimia del bicentenario. Y estás hablando de un producto bandera, como es la producción del pisco, estás hablando de la vendimia de Ica, que es lo tradicional, lo emblemático de nuestra ciudad, y no la podemos dejar pasar por alto. Pues entonces, hemos encargado al amigo César Chávez Mejía que haga una producción, ayudado por muchos amigos. En el caso de ustedes también, pues les pedimos su aporte ahí, con
todo el punche que nos puedan dar para celebrar nosotros la vendimia del Bicentenario. De todas maneras, estamos ahí, con la cachinita que Viviana Por va a auspiciar. supuesto. Una cachinita de este año, de acá, y Viviana va a llevar una del año pasado que tiene ahí unas cuantas botellitas que en este verano se termina. Ah, Ya sentimos el aroma, ya sentimos el aroma. está. Viviana, Don Lucho, muchísimas gracias por esta cátedra de costumbre, esta cátedra con mucho corazón iqueño, mucha sangre iqueña, como es la cachina. Y la verdad es que estamos, bueno, nos ha abierto, nosotros en particular somos 3 iqueños, pero ustedes nos han enseñado muchas cosas que ignorarnos de varias cosas, ¿no? Desde cómo hacer una cachina, un chinguirito, ¿no? Hasta las botijas que la vemos a veces, como decía Beto, a veces la vemos tiradas, como que si no tuvieran valor, pero eso ya es histórico, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su visita. Bueno, estamos todos con la vendimia este año, estamos todos apoyando, más desde el colectivo. Y bueno, habría que comenzar a hacer la campaña del pisco en pandemia, ¿no? Este es un pisco especial, hay que decirle al mundo, a las otras regiones, que este no es cualquier pisco. Este es un pisco donde nos costó sudor, donde nos costó muchas, sí, para poder hacer el pisco que ahora tenemos, ¿no? Entonces, hay que darle un poco de valor, ¿no? No solamente es el destilado, sino que también el valor de cómo hemos hecho este pisco. Este Muchas pisco gracias. que ahora podemos hacer de campaña sobre eso, ¿no? Yo estoy muy agradecida por la invitación. Como te digo, Juan, es la primera vez que me hacen una entrevista al respecto en público. Estaba un poquito nerviosa, pero bueno, gracias a que lo conozco y a la amistad que tengo con ustedes. La cachinita que te vas a tomar. Me siento en familia. Gracias. Bueno, gracias a ti, Viviana. Muchas gracias. Yo también quiero agradecerles por la invitación y voy a llevarles esto de aquí, que lo que tengo es el programa oficial de la vendimia del año 2008. Fue la vendimia que yo llegué a presidir y lo que en realidad prácticamente es un libro de historia. Desde la primera vendimia tenemos terminologías como el acholado, la ruma, el tilingo y todo lo que tú puedas encontrar, el nombre de cada una de las reinas, los presidentes. Es un libro de historia de la vendimia hasta el año 2008. Se los voy a llegar a acercar a uno de ustedes para que tengan pues conocimiento de lo que es Ica y lo que es la vendimia en realidad. Gracias, Luis. Y vamos a difundir. Dedicado al colectivo. Dedicado al colectivo. Claro. No, y lo vamos a difundir hoja por hoja. Por colectivo. Claro. Vamos a hoja tiene que ser difundido porque prácticamente es una parte de la historia hecho por uno de los grandes, por don Rodolfo Chalco Cueto. Que en paz descanse, don Rodolfo. Que en paz descanse. La verdad que no hemos tenido la suerte de entrevistarlo, lamentablemente nos lleva a la delantera, pero él debe estar muy contento con los trabajos que nos ha dejado, ¿no? Hasta ahorita tenemos todavía su legado. Muchísimas gracias, Viviana, don Lucho, un gusto tenerlo. Gracias, Viviana. Gracias, Luis. Muchas gracias. Luis. Y vamos, la otra semana empezamos la vendimia. Gracias. Gracias.